Muy buenas tardes. Estamos desarrollando el día de hoy el modelo SCORE. Este modelo para alcanzar metas es de la programación neurolingüística, ¿no? El famoso PNL. Ha sido creado por Robert Dilts y vamos a trabajarlo estas dos sesiones que nos tocan a continuación. De la misma manera que el método anterior, ese también toma sus conceptos sobre la base de las letras que están en la palabra SCORE, ¿no? La S de síntoma, a propósito de la situación que se vive en el mundo, ¿no? Los famosos síntomas, o la situación que se vive. No hay que confundirlo con las causas, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene un síntoma y el síntoma puede ser fiebre, la causa puede ser tranquilamente distinta, ¿no? Oye, puedo tener una simple gripe o puede ser el famoso coronavirus, ¿no? Entonces, los síntomas son una cosa, las causas son tranquilamente otras. Eso hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de hacer el análisis para alcanzar los famosos objetivos, las metas. Síntomas o situaciones, luego se analizan las causas. Una vez manejado estos dos elementos, uno puede determinar cuál es el objetivo. Planteado el objetivo, vemos qué recursos tenemos, qué cosa es lo que se tiene y finalmente cuáles van a ser los efectos. Analizando la situación actual vigente en el mundo. Sabemos que existe mortandad. Sabemos que la gente se está muriendo en China, en Italia, en España. En Perú ya llegaron a 9 muertos según el último reporte. La causa indudablemente es este virus que está circulando. El objetivo para nosotros vendría a ser pues resguardar la salud, ¿no? Es lo que ha primado, ¿no? Ese es el objetivo en el mundo. Mantener la salud. Tanto así que este objetivo de salud ha primado por el tema, por encima del tema económico. A los países no les preocupa el tema económico, les preocupa la salud de su población. Es por eso que han cerrado fronteras, han cancelado vuelos, ¿no? Hoy día me llegó, por ejemplo, una carta de Iberia, ¿no?, que es la línea con la cual muchas veces suelo volar. Entonces me llegó la carta del presidente de Iberia, preocupado, triste, ¿no?, porque simplemente están bastante mal las aerolíneas, ¿no? Están perdiendo dinero todos los días, y no solamente por el hecho de que no hayan vuelos, sino que aún en tierra, aún no volando, están perdiendo dinero porque tienen que pagar el lugar donde están los aviones, en los aeropuertos. Entonces, ha primado el objetivo salud por encima del objetivo económico. Se están perdiendo millones todos los días. Los recursos se refiere a lo que hizo la gente, ¿no? Apenas se supo que teníamos una cuarentena, la gente fue a los supermercados e hicieron un saqueo, ¿no?, para proveerse de los recursos. Lo primero que voló fueron los alimentos, indudablemente. La gente compraron arroz, azúcar, aceite, ¿no?, fideos, tener recursos en el hogar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los efectos de esto? Se entiende que la gente tiene recursos para una semana o 2 semanas y tienen que volver a salir para proveerse. Me indican, por ejemplo, que en España ya ampliaron la cuarentena 2 semanas más. Lo más probable es que en Perú suceda lo mismo.
En China fue de 3 meses cuando cerraron todo. La ciudad origen, Wuhan en China, entró a un cierre total de 3 meses. Justo se cumple el 8 de abril, ¿no? Imaginen que si eso sucede en el Perú o acá en Alemania, ¿no? Acá en Alemania ya vamos por la segunda semana, 2 semanitas, ¿no? La apuesta va a ser a que van a ampliarlo, ¿no? Aquí es un problema porque esta ampliación implica violar las leyes, ¿no? O sea, no es tan sencillo aquí en Alemania dictar ese tipo de medidas porque va en contra de la Constitución, en contra de los derechos, ¿no? Entonces están viendo cómo negocian para manejar esta situación, este efecto que puede ser, ojo con el último elemento, dice efectos que pueden ser positivos o no. O sea, todo este análisis al final puede ser negativo. El efecto, ojo con esa frase, el efecto puede ser positivo o no. Tú puedes pedirle a las personas que se queden en sus casas, que salvaguarden la salud, pero con 3 meses de todo paralizado, eso implica la quiebra de la economía, una grave crisis, una gran recesión que para recuperarse estaríamos hablando de diciembre. Con suerte, diciembre, enero del próximo año, para que exista algún nivel de recuperación económico. Y si analizamos el Perú, donde la gente vive al día, vale decir, trabajo hoy como hoy, ¿no? Entonces, hablar de una economía paralizada hasta diciembre implican más muertes que el mismo coronavirus, ¿no? Gente que simplemente no va a tener los recursos, ¿no? Aquí, el día de hoy, el gobierno alemán ha aprobado 15.000 euros, es lo que van a entregar a las pequeñas empresas. Prácticamente 5.000 euros por cada mes. Por 3 meses, 15.000. Es lo que voy a estar en buena cuenta recibiendo del gobierno alemán para mi empresa aquí en Alemania. Yo digo, oye, 3 meses, bueno, pues ya salvé los 3 meses. Marzo, abril, mayo, posiblemente a junio. Listo. Pero después, esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta que todo modelo, ojo, este modelo SCORE, es muy interesante, muy simpático, pero al final el efecto puede ser positivo o no. Eso es lo que hay que estar recordando, ¿no? Cualquier modelo siempre tiene ese pequeño defecto. Uno puede aplicarlo, pero al final de cuentas pueden darse efectos muy, pero muy negativos. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Este cuadro nos muestra la aplicación. Los síntomas y las causas se encuentran en el pasado. El presente se analizan los objetivos y los efectos se van a ver en el futuro. Es una especie de línea de tiempo, ¿no? O sea, en qué momento estamos analizando las cosas. Es indudable que los síntomas corresponden a un pasado, las causas igual. En el presente captamos los objetivos y para el futuro vamos a ver los efectos. Los recursos pueden tenerse en toda la línea de tiempo. Por ejemplo, nuestro amigo Juan Francisco Cabrera, antes del coronavirus ya tenía recursos en el hogar, ya tenía algunos víveres en el hogar, sí tenía recursos. Tenía su mesa, su sala, el televisor, la radio, habían recursos. En el presente tiene recursos y en el futuro también tendrá recursos. No se sabe de qué nivel, si tendrán menores, si recibirá ayuda de la familia, pero siempre hay recursos. Me acuerdo un colega, hablé con él el día de ayer y me decía pues que la situación es crítica.
Y yo que he vivido la hiperinflación de Alan García, el terrorismo de Fujimori, le pregunté, ¿has salido a vender tus productos a la calle? Y me decía, ¿qué productos? Tu televisor, tu radio, tu refrigerador, ¿has hecho eso? No. Entonces todavía tienes recursos, pues le digo, porque yo sí lo tuve que hacer. Son otras épocas, otros momentos, ¿no? Y Juan Francisco Cabrera tal vez los haya vivido también. Imagínate una empresa sin luz, los apagones, ¿no? Cortaban el fluido eléctrico. ¿Cómo produzco? Si tengo 15 computadoras en la oficina y mi trabajo era el dictado de clases. Si no hay luz, no había forma de trabajar, ¿no? Entonces había que vender los equipos para comer, ¿no? Ahí nos veías pues con impresoras caminando, ¿no? Vender libros, me iba con 2 sacos de libros a venderlos, ¿no? A rematarlos prácticamente para obtener recursos. Entonces, con el colega que hablé, me decía, no tengo para comer. Yo le pregunté, ¿tienes una radio, un televisor? Sí, me dice, ya pues véndelos, ¿no? Convierte esos recursos en dinero, remátalos, lo que fuese, porque si no te vas a morir de hambre. Y no solamente él, sino la familia, ¿no? Es importante que uno sepa que siempre hay recursos en el pasado, en el presente, y los habrá también en el futuro, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, vi un amigo que se iba a vender su sangre, iba a donar sangre y le daban dinero por donar sangre, ¿no? Vendía su sangre, ¿no? Para obtener el pan de cada día, ¿no? Situación triste, penosa, ¿no? Y ahora está pues complicado, ¿no? Entonces, esto es lo primero que tienen que analizar, este pasado, presente y futuro. Hoy día, por ejemplo, tuve una clase sobre el tema genético y había un tema donde se hablaba de la criogenia. Vale decir, una persona estaba enferma, tenía cáncer terminal y antes de que se muera lo congelaban, ¿no? En la esperanza y en la idea de mantenerlo así congeladito hasta que se descubra una cura para el cáncer en el futuro. Y en ese momento despertarlo, ¿no? Reactivarlo y curarlo, ¿no? Una locura, por cierto, pero eso existe, ¿no? Vale decir, en este presente, en este momento no hay cura. Entonces congelan a esas personas, ¿no? Más de 200 seres humanos se encuentran hoy en día dentro de ese modelo, ¿no? Criogenia. Y los van a despertar en el futuro cuando se descubra una cura para su dolencia, ¿no? De eso estuvimos hablando el día de hoy en la clase en la mañana para una universidad española. No sé cómo vino a cuento la pregunta de uno de los alumnos con relación a qué tan largo es este pasado, presente o futuro, ¿no? Y yo le decía, pues que no tiene límite, ¿no? Me decía, no, pero la vida humana, sí, le digo, la vida humana ha cambiado. Antes tu expectativa de vida eran 40 años, 35 años. Ahora estamos hablando de 80, 85 años, promedio, ¿no? Depende del país donde vivas. Tu expectativa de vida se ha ampliado. En algunos lugares llegan a 100, 110, 115 los más longevos, ¿no? Entonces esto de pasado, presente y futuro es muy, pero muy relativo. Depende, ¿no? Depende, ¿no? Eso fue para contestar la pregunta de mi alumno de esta universidad española y que viene pues a colación con lo que estamos explicando ahora. Los recursos están presentes en todo momento de este eje temporal. Aquí importante recordar nuevamente que los efectos pueden ser negativos, ¿no? No necesariamente toda esta línea te va a dar un resultado positivo, ¿no?
No necesariamente. Esa es la expectativa. Uno quisiera que todo salga bien, pero a veces las cosas salen mal, ¿no? Aún tomando todos los elementos de juicio, todas las precauciones, todos los cuidados, aún así puede obtenerse resultados negativos. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Ok, aquí tenemos preguntas. Preguntas que se aplican al coaching educativo. He procurado plantearlas de tal forma que ustedes puedan aplicarlas a sus cursos, ¿no? La primera de ellas es, ¿qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que no funciona? Imagínense ustedes que toman un examen y de los 40 alumnos, tienen 39 han reprobado. Entonces, ¿qué es lo que no funciona? Algunos docentes se la toman con los alumnos y dicen que son unos inútiles, que no estudian, que no prestan atención. Entonces le echan la culpa al alumno. ¿Qué es lo que no funciona? A veces uno tiene que mirarse en el espejo y decir, oye, soy yo el que no estoy funcionando. Soy yo el que no estoy enseñando bien. Si hay tanto desaprobado, es indudable que estoy yo mal, ¿no? Me acuerdo del famoso Barrantes, el frijolito, el del vaso de leche, ¿no? Él dijo, lo que no funciona es la alimentación. Los niños están desnutridos, no comen bien, en consecuencia no asimilan, vienen a dormirse al salón de clases, están pues incapacitados para aprender. Lo que no funciona es la alimentación, decía el buen Barrantes. Entonces, esta pregunta es clave, ¿no? En la educación hay muchos elementos que no funcionan y es importante que el maestro pregunte a sus alumnos qué es lo que no funciona, cuál es el problema, ¿no? Me acuerdo un alumno no entendía, salía mal en los exámenes, ¿no? Y le pregunté, ¿no? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que pasaba? Que no veía bien y no tenía lentes, ¿no? No usaba lentes, no veía lo que estaba en la pizarra. Conclusión, oye, ¿por qué no te sientas adelante? No, es que ya estaban todos los asientos tomados, entonces tuve que sentarme atrás. Entonces ahí me tocó tomar la decisión, oye, sacar uno de adelante, pasarlo a otro sitio y poner este alumno en primera fila, ¿no? ¿Por qué? Porque no veía bien. Necesitaba lentes y como no tenía dinero no podía comprarse los lentes. Así que ponerlo en primera fila, ¿no? Es importante que uno pregunte qué es lo que no funciona, ¿no? ¿Qué es lo que no funciona? Me acuerdo una alumna que sacaba puro 20, tenía excelentes calificaciones, muy buenas notas. Y me acuerdo que lo primero que hice fue reprobarla. En el primer examen, 7. Tenía buenas respuestas, ¿ah? Ojo, pero yo le puse un 7, la reprobé. Vino el padre a quejarse, ¿no? La familia a quejarse. Y le dije al padre, lo que no funciona es que su hija no está acostumbrada a perder. Y cuando salga a la vida, se va a dar cuenta que no todo es 20, 20, 20, 20, 20. Que no importa lo que uno haga, a veces la vida te jala, la vida te reprueba. Y mejor que lo haga en el aula, tiene que aprender aquí en el aula a reprobar. No pasa nada, le digo. Oye, en el segundo examen, otro 0,8, otro 0,9. Me acuerdo que la alumna se quebró, se puso a llorar, no entendía la lección. Y yo hablé con ella. No pasa nada, le digo, ¿no? Es una nota, una calificación, no significa absolutamente nada. No determina lo que tú eres.
hasta que comprendió lo que significa una nota, una calificación. Y ahí recién volvió a sus notas normales, pero tuvo que pasar la experiencia. ¿Qué es lo que no funciona? Es la primera pregunta que un docente tiene que captar, ¿no? Ojo, no significa que cuando un alumno, como este ejemplo que les he puesto, tiene excelentes calificaciones, significa que sea perfecto. Ojo con eso. A veces el maestro se equivoca y piensa que si el alumno tiene muy buenas calificaciones, es un buen alumno. No es así. No necesariamente es así. Yo estudié en la Universidad del Pacífico, una de las más caras del Perú, la maestría en administración, y conozco a muy buenos alumnos que tenían muy buenas calificaciones, excelentes calificaciones, porque mandaban a hacer todos sus trabajos, todas sus monografías, los mandaban a hacer a otras personas, ¿no? Ellos no hacían sus trabajos. Cuando tenían que exponer, pagaban a alguien para lo que los capacite, que los entrene para salir ellos a exponer. Tenían tutores particulares. Total, tenían el dinero para pagarlo. ¿Qué es lo que no funciona, ¿no? Es una pregunta importantísima que el docente tiene que estar siempre atento. Si tienes 40 alumnos, son 40 mundos totalmente diferentes. Me acuerdo de un alumno en particular que no quería leer, no le gustaba leer. Y yo dejaba pues 3 libros que tenían que leer, ¿no? Y el alumno me dice, ante la pregunta, ¿qué es lo que no funciona? Él me contestó, no me gusta leer, no quiero leer. Ah, ya, le digo, está bien. ¿Qué me dice? ¿Está bien? Sí, le digo, está bien. Si no te gusta leer, no te gusta leer. Listo. Le pregunté, ¿y qué es lo que te gusta? Él me dijo, a mí me gusta el fútbol. Eso es lo que me gusta. Ok. A la siguiente clase me aparecí con un libro. Yo entré a la clase leyendo el libro. Y lo puse ahí, ¿no? En mi escritorio. El alumno para esto había visto el título del libro y era Yo el Diego, si no me equivoco, un libro escrito por Maradona, ¿no? Su autobiografía de Diego Armando Maradona. El alumno se acerca y me pregunta, maestro, ¿y eso qué es? Nada, le digo, es la historia de Maradona, ¿no? Profe, ¿me lo puede prestar? No, le digo, si a ti no te gusta leer. No, me dice, pero ese es fútbol. Ah, ya, ok, le digo, toma, pues llévalo, ¿no? Y empezó a leer, pues, ¿no? Al día siguiente me apareció con otro libro de fútbol, ¿no? La historia de los mundiales, ¿no? Y ni bien lo vio, estaba ahí abalanzado sobre los libros, ¿no? Digo, ¿no que no te gusta leer? No, pero profe, esto sí me gusta, ¿no? Al final pude llevarlo a lo que yo quería, ¿no? Mi tema era administración, tenía que enseñar la administración. Y en la organización de un mundial de fútbol hay administración, planear, dirigir, controlar, ¿no? O sea, todos los elementos están ahí. Hasta para la vida de Maradona estaba la administración. Al final terminó él haciendo su exposición sobre los elementos administrativos para organizar un mundial, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que no funciona? Si sabes la respuesta, el docente puede querer cambiar. Y esa es la segunda pregunta. ¿Qué quieres cambiar? Yo quería cambiar la actitud del alumno, pero para eso tengo que conocerlo. Si a este alumno le gusta el tema del fútbol, bueno, pues, ¿no? Como yo quiero cambiar su afición por la lectura, puedo traerle libros que traten del fútbol, ¿no? ¿Qué quiero cambiar? Lo más difícil me tocó, me acuerdo, en un instituto. Tenía 2 alumnos raros, como diríamos ahora, ¿no? Homosexuales, amanerados, ¿no? Con sus pestañitas rizadas, las uñas pintadas. Simplemente 2 homosexuales, ¿no? Con el debido respeto a los gays, ¿no?
El problema es que estaban en mi clase de administración y tenían que hacer exposición. Ya se pueden imaginar a estos caballeritos con todos los amaneramientos del caso. Entonces lo llamé, pues, ¿no? Digo, tienen que salir a exponer como hombres. No, me dice, pero yo tiene que respetar que por aquí, que por allá. Bueno, le digo, mira, no sé cómo le hacen, pero en mi clase se expone con saco y con corbata, con terno, y tienen que venir, quitarse el esmalte de las uñas, ¿no? Dejarse de rizar las pestañas, o sea, les quité todo el maderamiento, digo, por lo menos van a tener que actuar, van a representar ese papel de hombres. Yo sé que ustedes son homosexuales, lo respeto, pero en mi clase esas son las reglas. A regañadientes lo hicieron, a regañadientes, ¿no? El problema fue que eran muchachos apuestos, ¿no? Guapos. Entonces las chicas, cuando los vieron llegar con su terno a exponer y hablando como hombres, etcétera, empezaron, lógico, a echarle el ojo, como se dice. Me acuerdo que cuando terminó el ciclo, ya tenían novia ambos, ¿no? ¿Qué quieres cambiar? Se les quitó toda la mariconada, como se dice, y al final están casados, tienen hijos, ¿no? Y cada vez que visito el Perú, a veces se ríen cuando me ven, me dice, maestro, usted no nos dejó ser, dice, ¿no? Es simplemente los ejemplos, ¿no? ¿Qué quieres cambiar? Un docente quisiera cambiar muchas cosas, ¿no? Pero ya el mundo está cambiando más rápido a veces que uno, ¿no? Eso es terrible. Yo estuve en una universidad en México, no digo el nombre, para no darle mala fama, y habían 3 baños, un baño de hombres, un baño de mujeres y un tercer baño, un baño para los indefinidos, ¿no? Vale decir, para los hombres que se creen mujeres o para mujeres que se creen hombres, había un tercer baño, ¿no? Y esta locura, ¿no?, de la identidad de género está ya en muchos países, ¿no?, cobrando mucha fuerza, ¿no? Hoy en día, cuando nacen los niños, les ponen a veces género, dice género, y uno tiene que marcar, pues, ¿no? Género masculino, género femenino, y hay la opción indefinido. El padre decide colocar indefinido para que sea el niño, cuando llegue a una edad adulta, quien decida qué género quiere ser, ¿no? Una locura, ¿no? Terrible, lamentable. Yo quisiera cambiar eso, pues, ¿no? Pero ya hoy en día lo tildan a uno de crimen de odio, ¿no? Que ya uno no puede expresar opinión como docente. ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué quieres cambiar? Es un tema apasionante, porque hay muchas cosas que están de cabeza. Por ejemplo, en la India, en Dinamarca, en Finlandia, en muchos países están suprimiendo el dinero en físico. Ya no circula el dinero. No hay monedas, no hay billetes, ¿no? Entonces, eso implica que todo se hace a través de tarjetas de crédito, todo se hace a través de medios digitales. ¿Por qué se ha hecho ese cambio? Se arguye que va a facilitar el tema de transacción económica, se arguye que va a permitir que no exista la evasión tributaria, etcétera, ¿no? Porque todo va a ser bancarizado, todo va a ser a través de las tarjetas. Es terrible, porque si yo, por ejemplo, hago un negocio con Juan Cabrera, era antes un negocio de 2.
Yo le doy papas, él me da soles, listo. Hasta ahí una compra-venta, un negocio de dos personas. Pero en algún momento aparece el gobierno y el gobierno dice, un momento, yo soy el gobierno y tienes que darme el 19% de esa operación. Un impuesto general a las ventas. Cualquier operación entre dos, yo entro como gobierno y me das mi tajada, mi porcentaje. Perfecto, ya se hizo norma, se ha hecho ley. Pero, ¿qué dirías tú si aparece un cuarto miembro y te dice, como ya no hay dinero y todo tiene que ser a través del banco, entonces, si Juan Cabrera le paga a Jorge Rivero, hay un IGB que va al gobierno y otra cantidad que va a ir al banco. El banco retiene una cantidad porque le corresponde, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese qué quieres cambiar, porque las cosas están cambiando. Te guste o no te guste. Vamos a hacer una pausa aquí para salir de la sala y volver a ingresar, de tal manera que podamos refrescar Ok. el tema. ¿Ok? Correcto, Jorge. En Ok. 4 minutos volvemos a entrar. 4 Julio, minutos. Ok. Está gracias. bien, 2, 3 minutos, Sí, máximo 5. ok. Listo. Ok, salimos. Listo.